Está grabado. Bien, chicos, entonces hoy día vamos a hacer la clase en esta aplicación. No sé si la conoces, se llama RemNote. Y bueno, se las recomiendo, es bastante útil. Pueden hacer sus apuntes y a la vez hacer flashcards para que practiquen. De verdad, súper útil. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, ya saben, pueden prender el micro y me pueden hacer las preguntas correspondientes, ¿ya? No hay ningún problema. Chicos, entonces, vamos a ver lo que es el embolismo pulmonar. Y para poder hablar de lo que es el embolismo pulmonar, tenemos que ver primero unas definiciones, ¿no? Y acá está lo principal que tenemos que saber, ¿ya? Los conceptos y definiciones. Primero, embolismo pulmonar es diferente a lo que vendría a ser el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? El embolismo pulmonar eh, es algo más extenso, es un término más amplio, ¿ya? En cambio, el tromboembolismo pulmonar es por el mismo coágulo, ¿ya? Es un coágulo, o sea, un émbolo. El émbolo donde se forma de un trombo, ¿no? O sea, un coágulo de sangre, ¿ya? Entonces, el tromboembolismo pulmonar es específicamente una obstrucción de una arteria pulmonar o de una rama de la arteria pulmonar ocasionada por un coágulo de sangre, o como se le conoce formalmente, un émbolo. ¿Ya? En cambio, el embolismo pulmonar, ¿no? Que incluye el tromboembolismo pulmonar, puede ser, hace referencia a una oclusión también de la arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas, pero no solo por trombo, sino también puede ser por grasas, por aire, por células tumorales. ¿Ya? Entonces, idea general, embolismo pulmonar es lo macro, ¿no? Que hace referencia a la oclusión o taponamiento de una arteria pulmonar o cualquiera de sus ramas, ¿ya? Y el tromboembolismo pulmonar es la oclusión de la arteria pulmonar o alguna de sus ramas, pero específicamente dada por un émbolo, ¿no? Por un coágulo de sangre, ¿ya? ¿Y de dónde proviene este coágulo de sangre? Generalmente proviene del sistema venoso, ¿ya? El sistema venoso inferior, se habla pues de a nivel de las piernas, ¿no? ¿Ya, chicos? Con respecto a la epidemiología, tenemos que el 25% de estos cuadros de embolismo pulmonar van a manifestarse como muerte súbita. ¿Ya? Pero miren, acá les ponen en su clase un cuadro de incidencia que me parece muy interesante. ¿Ya? Entonces, mira, sigue acá el cursor, tienes incidencia total de pacientes por año que desarrollan embolismo pulmonar agudo, 630.000 personas aproximadamente, ¿no? De estos, el 11% muere en menos de una hora, ¿no? La famosa muerte súbita. ¿Ya? Pero el 89%, casi 90%, tiene una sobrevida pasada la primera hora de lo que ocurre el embolismo. Bien, ahora de este grupo tienes que si no tienen diagnóstico, tienen, perdón, que la mayor cantidad, 71% de estas personas que sobreviven a la primera hora del embolismo pulmonar no tienen diagnóstico. Y solo el 29% de estos tiene diagnóstico, ¿ya? De estos pacientes que no tienen diagnóstico, la mayoría muere, mira, 30% muere. De los pacientes que sobreviven la primera hora y no tienen diagnóstico, 30% muere. Y sobreviven el 70%. Mientras que de los pacientes que sí tienen diagnóstico, ¿no? Y han sobrevivido ya al ataque de una hora desde el embolismo, vamos a ver que solo muere el 8% y sobrevive el 92%, ¿no? Entonces, siempre que se sospeche de alguien con un tromboembolismo, con un embolismo pulmonar, o tromboembolismo pulmonar, siempre hay que tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible y darle tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la muerte se reduce muchísimo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de este cuadro, ¿no? Para que tengan una idea. ¿Ya? Entonces, vamos a lo siguiente, los factores de riesgo que probablemente les pregunten. ¿Ya, chicos? Factores de riesgo para desarrollar embolia pulmonar. Ya vas a tener tres tipos de factores de riesgo, los mayores, los moderados y los menores. De estos, ¿cuál te van a preguntar sí o sí tienes que saberte de memoria? Estos de aquí, chicos, ¿ya? Los mayores se los tienes que saber de memoria, por favor, ¿ya? Paciente que ha tenido fractura de algún hueso de los miembros inferiores. Es un factor de riesgo mayor, ¿ya? Si el paciente está hospitalizado por insuficiencia cardíaca, también es un factor de riesgo mayor, ¿ya? O por fibrilación auricular, también es otro riesgo. ¿Ya? En los últimos 3 meses, ¿ya? Entonces, bastante ojo con eso, ¿no? El paciente te viene con una clínica característica, tú tienes que preguntarle los antecedentes, ¿no? Si te dice cualquiera de estos de aquí, mayores, entonces vas parando las antenas y vas pensando que se trata de un tromboembolismo pulmonar,
¿Ya? Y bueno, acá están las otras, ¿no? Artroplastía de cadera rodilla, ¿no? Ojo, esto es bastante útil para, pues, si es que la clínica viene en un paciente ya mayor, ¿ya? Si tiene antecedente de infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses y obviamente si tiene antecedentes de tromboembolismo pulmonar previo, ¿ya? Y bueno, acá tienes a los moderados y a los menores, ¿no? En moderados tienes artroscopía de rodillas, ¿ya? Pacientes que tienen inmunoterapia, enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, ¿ya? Y bueno, por acá vienen estos tres más que ya son un poco más, no tan preguntados, ¿no? Que es la terapia de reemplazo hormonal y neoplasias malignas y pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva. ¿Ya? Y los menores, pues no tienes pacientes ya mayores, ¿no? De alta edad que han estado inmovilizados por más de 3 días, pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes, pacientes que tienen varices o antecedentes de TEP, pero que han estado en viajes prolongados, la edad, ¿no? Más de 60 a 65 años, y pacientes obesos, ya desde los 40 años. ¿Ya? Entonces, bastante ojo con eso. De estos, por favor, chicos, los mayores, estos de memoria, ¿ya? De memoria, por favor. ¿Ya, chicos? Entonces, ya vimos qué es el embolismo pulmonar, ya sabes qué es el tromboembolismo pulmonar, ya viste que vale la pena tratarlos y para poder tratarlos adecuadamente tienes que saber identificarlos, ¿correcto? Ya viste los factores de riesgo que tú tienes que preguntarle a tu paciente y si te menciona cualquiera de estos factores de riesgo mayores, entonces tú puedes pensar, pues, ¿no? Ya puedes ir orientándolo a un diagnóstico más asertivo. Obviamente tú vas a preguntar o vas a hacer énfasis en estas preguntas siempre y cuando el paciente te venga con una clínica sospechosa, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en un rato. ¿Ya? Ahora, con respecto a la fisiopatología, chicos, ¿ya? Acá algo que yo me acuerdo que me preguntaron en mi examen, o sea, y no solo en Medicina 2 sino también en Pato 2 es esto, chicos, ya la triada de Virchow, ya que es la base, pues, de la patología de la enfermedad, ¿no? Tienes estas tres, ¿no? La hipercoagulabilidad, la estasis sanguínea y la lesión endotelial, ¿ya? La lesión endotelial. La lesión endotelial acá, primero, lo que primero que se te tiene que venir a la mente es las arteriosclerosis, ¿ya? Y bueno, chicos, estos tres componentes son primordiales para que se pueda desarrollar la patología como tal del embolismo pulmonar, ¿ya? Ahora miren este esquema que les ponen, me parece bastante interesante, ¿ya? Y acá viene pues para poder explicarle el tema fisiopatológico, ¿ya? Todo va a iniciar con la obstrucción de la arteria pulmonar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se obstruye una arteria del pulmón? La sangre no va a llegar adecuadamente, ¿correcto? O no llega a la cantidad que tiene que llegar. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce eso? Que va a aumentar la presión, ¿no? Por lo tanto, va a aumentar, va a descompensar, perdón, al ventrículo derecho y va a aumentar su volumen. Al incrementar su volumen, las paredes del ventrículo derecho se van a colapsar, perdón, se van a dilatar, ¿no? Y eso va a llevar a, ¿qué? A cambios en el septo interventricular y una restricción pericárdica, ¿no? O sea, la distensión del corazón. Lo que me va a llevar, en consecuencia, a la distensibilidad del ventrículo izquierdo y la precarga del ventrículo izquierdo disminuye. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, no, no creo que... A ver, pensarán que estoy hablando chino. A ver, vamos a ver. Mm, ah, Vamos a, vamos a compartir acá para que más o menos vean. A ver, un segundo. Ya, vamos a compartir acá. Sí, pues, entonces, miren, tienes acá, tú sabes, ¿no? Tu anatomía, tienes a tu corazón, ¿verdad? Ahí están las cuatro cavidades del corazón. Y, a ver, otra pluma. Este de aquí me gusta ya. Y sabes que del ventrículo derecho sale, pues, la arteria pulmonar, ¿no? Que se forma su tronco y luego salen las cuatro arterias pulmonares, ¿no? Para cada pulmón. Entonces, la fisiopatología de esto, ¿en qué consiste? Pues, va a aparecer un coágulo. Ya, imaginemos aquí, ¿no? Un coágulo a este nivel o este nivel o este nivel. Entonces, la sangre no va a llegar adecuadamente. ¿No? No va a llegar adecuadamente. ¿Y dónde está el puntero, Dios mío?
Ahí está. ¿Ya? Entonces, la sangre, ¿no? Y acá está el coágulo, ¿no? Se viene por todo el sistema venoso, ¿no? De las piernas viene, por las venas cavas, llega al ventrículo derecho, pasa a la aurícula derecha, perdón, al ventrículo derecho, y luego va hacia la arteria pulmonar, se divide, y bueno, pues, imaginemos que llegue a una arteria pulmonar, ¿no? Que es la definición de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué va a pasar, no? Va a ocluir y todo lo que sigue por acá va a dejar de recibir oxigenación. Y todo este espacio de aquí va a acumularse de sangre, ¿no? En un inicio no va a pasar nada, pero conforme pasa el tiempo se va a ir acentuando y la presión de aquí va a ir aumentando. Va a ir aumentando, va a ir aumentando, hasta que va a llegar un punto que el corazón ya no va a poder enviar la sangre o el volumen de sangre correspondiente, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe la presión de aquí, pues, ¿ya? Y tú sabes que en el corazón o en todo, en general en todos lados, ¿no? Para que haya un buen flujo tiene que ser de mayor presión a menor presión. Pero si la presión de aquí, de la arteria pulmonar, vence la del ventrículo derecho, entonces la sangre no va a pasar, ¿ya? Y ahí se empieza a desencadenar toda la fisiopatología y todo el cuadro clínico. ¿Ya? Entonces, bastante ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ¿por qué motivo, no? ¿Por qué motivo se afecta, ¿no? ¿Cuál es el principal, lo que va a afectar principalmente en el embolismo pulmonar? Es el aumento de la poscarga, ¿no? El aumento de la poscarga. ¿Qué es la poscarga, chicos? ¿Se acuerdan de fisiopato? O bueno, de fisiología, es la resistencia de los vasos sanguíneos al paso de la sangre, ¿correcto? En este caso nos sentamos pues en el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, la poscarga de la arteria pulmonar, la poscarga del ventrículo derecho aumenta. En consecuencia, la sangre no va a llegar o no se va a distribuir bien porque la presión aquí va a ser mayor que en el ventrículo derecho. ¿Ya? Listo. ¿Y qué va a pasar? Pues no, el ventrículo derecho va a empezar a dilatarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como la sangre no pasa completamente, pasa poco, se empieza a llenar este ventrículo derecho, ¿no? Que está acostumbrado a recibir cierta cantidad de sangre, empieza a recibir más cantidad de sangre y se empieza a dilatar, ¿no? Esa dilatación del ventrículo derecho empieza a deformar la pared septal y en consecuencia afecta al ventrículo izquierdo, ¿ya? Afecta al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y bueno, se produce todo el cuadro fisiopatológico, ¿no? Por eso acá les ponía, miren, ¿ya? Por eso acá les ponía, ¿no? El incremento del volumen del ventrículo derecho, ¿qué hace? Cambios septales, ¿no? Sigue acá en la mano, mira, estoy señalando. Restricción pericárdica, ¿ya? Empieza a distenderse también el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque ya no se puede contraer adecuadamente porque has visto que el septo está empujando, pues el ventrículo izquierdo está quitando espacio porque el ventrículo derecho se está dilatando. Por lo tanto, la precarga, o sea, el volumen de sangre que llega al ventrículo izquierdo va a disminuir, ¿ya? Va a disminuir. Y eso va a llevar ¿a qué? A una isquemia, ¿no? A una isquemia. ¿Ya, chicos? Entonces, importante, por favor, que recuerden esto, ¿ya? La poscarga a nivel del ventrículo derecho aumenta. La sangre no llega adecuadamente, no va a pasar adecuadamente hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, se va a quedar acumulada en el ventrículo derecho, ¿ya? Se va a acumular en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a empezar a dilatar y va a empujar el septo y va a afectar la función del ventrículo izquierdo, ¿ya? Ya, chicos, entonces eso principalmente, entonces es más o menos para que tengan una idea. Ahora, acá está lo que te van a preguntar, ¿ya? Cualquiera de estos te van a preguntar. Elementos fundamentales de la fisiopatología del embolismo pulmonar. El aumento del espacio muerto alveolar, ¿ya? La neumoconstricción, la alteración de síntesis de surfactante pulmonar y este de aquí, el importante el que te estaba mencionando, ¿no? La sobrecarga del ventrículo derecho, ¿ya? Por aumento de la poscarga. ¿Ya? Hipovolemia del ventrículo izquierdo, el volumen va a disminuir en el ventrículo izquierdo y finalmente lo que llega a afectar, pues, ¿no? Si no hay tratamiento oportuno, ¿ya? La hipoxia tisular, ¿no? O la isquemia, ¿ya? La isquemia. Y entonces, estos tres eventos últimos, por favor, bastante ojo, ¿ya? Bastante ojo. ¿Probabilidades de que te pregunten algo? Sí, si te preguntan, te van a preguntar esto, ¿ya? La sobrecarga del ventrículo derecho o aumento de la poscarga, ¿ya? Aumento de la poscarga del ventrículo derecho.
Ya, chicos, estos tres eventos previos, ¿no? El aumento del espacio muerto alveolar, la neumoconstricción y la alteración de la síntesis de surfactante pulmonar es propio de la isquemia, pues, ¿no? De ese segmento pulmonar que está siendo obstruido por el coágulo, ¿no? No va a llegar adecuada sangre a esas partes del pulmón, entonces va a empezar a aumentar el espacio muerto alveolar, hay neumoconstricción y obviamente, si no hay adecuada nutrición de los alveolos, no va a haber síntesis de surfactante pulmonar. ¿Ya? Y bueno, acá están los dichosos trombos, ¿no? Ahí está, ¿no? Y pueden haber diferentes tipos, ¿no? Miren, este es el trombo agudo, ¿no? El que migra, el que sale de tu pierna, ¿no? De tu vena, ahí está, y va hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y va hacia las arterias pulmonares, ¿ya? Y mira, van a haber diferentes tipos, ¿no? Puede evolucionar solito, ¿no? Y formarse así una retracción parcial, ¿no? Que solo se pega y por aquí va a pasar la sangre. Puede generar una estenosis, ¿ya? Si solo ocluye la mitad. Puede incluso haberse una recanalización sola, ¿no? Puede quedar así, de esta manera, ¿no? En forma de telaraña o de bandas, ¿ya? Que hay pequeños pasos para la sangre, o simplemente puede endurecerse más, ¿no? Y obstruir completamente, pues, ¿no? Ya estancarse ahí, ¿no? Ese es un trombo móvil todavía, ¿no? Este ya está plantado, ¿ya? Entonces, hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, continuamos, ¿ya? Sí, por ahí vi que el niño levantó la mano. No, perdón, fue por error. Ok, ya, no te preocupes. Ya, vamos con las manifestaciones clínicas, chicos. Esto sí te va a venir, ¿no? Paciente llega con ¿qué? Ahí está, disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis. Estos son los síntomas principales, los que tienen mayor porcentaje. ¿Ya? Las palpitaciones y bilancias también van a aparecer, pero ya en mucha menor cantidad, menos del 13%. Estos son los principales. A la cabeza, la disnea, el dolor torácico y la tos. Puede haber hemoptisis también, pero ya va en menos cantidad, ¿no? O sea, en menos cantidad de incidencia, me refiero. Entonces, estos tres al menos de memoria, ¿ya? Todos los que están subrayados de memoria. Disnea, dolor torácico, disnea o disnea también le dicen, ¿no? Lo mismo. Dolor torácico, tos y hemoptisis. Signos, acá, aumento de la frecuencia respiratoria, obviamente, ¿no? Si tienes disnea, tienes taquipnea, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca y presencia de estertores. Y bueno, acá te ponen un montón de signos más que ya empiezan a bajar su porcentaje de incidencia, ¿no? Presencia de cuarto ruido cardíaco, sudoración, fría, ¿no? Síncope o shock, signo de Homans, impulso ventricular derecho. Acuérdate que se dilata y va a tratar en su dilatación, tratar de contraerse, pero va. Entonces, si tú haces la palpación en el examen cardiológico, vas a sentir se siente raro, ¿no? Un impulso ventricular derecho, así se le dice. ¿Ya? Y en un 1% cianosis, pues, ¿no? Ya esto sí, tienes un embolismo pulmonar ya muy, muy tosco, ¿no? Muy, muy, muy abusivo. Ahora mira, ¿qué pasa? ¿No? Esta es la clínica o sea, el paciente viene con esto y empieza a hacerle las preguntas, ¿no? Que te he mencionado, ¿no? De los factores de riesgo, entonces tú ya vas a empezar en un embolismo pulmonar. Ahora, la principal complicación de un embolismo pulmonar es su fase crónica, ¿ya? Entonces también tienes que ver esas posibilidades. Ya generalmente es fácil identificarlos, ¿por qué? Porque estos ya tienen diagnóstico previo de esta enfermedad, ¿ya? Entonces mira, acá está, ¿ya? Este de aquí. Esto es lo que hemos hablado, ¿no? Está, mira, la disnea, dolor torácico y síncopes, ¿no? Que podrían presentarse. Y este es el cuadro crónico, ¿ya? ¿Qué pasa con el cuadro crónico que a veces dificulta? Pues, ¿no? No siempre, pero a veces dificulta, es que en un inicio temprano, el paciente no tiene síntomas y si los presenta son muy leves y no va a acudir a verte, ¿no? No va a ir a la emergencia, ¿ya? Entonces, llegan ya con los signos avanzados, ¿no? Llegan con una complicación más que es ya la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Vas a ver ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, aumento de la presión venosa yugular, edema agudo de pulmón, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ya te llegan con esa clínica, ¿no? Te va a llegar con lo que te hemos mencionado acá arriba, ¿no? Acá está, los síntomas típicos, los signos típicos, y te va a llegar con más cositas que es la falla cardíaca derecha, ¿no? Que ya yo sí les explico hoy en la mañana. Ya, pero principalmente es eso, pues, ¿no? Edema,
reflejo hepatoyugular, ingurgitación yugular positiva, aumento de la presión venosa yugular, ¿ya? Esos son los signos clásicos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Pero entonces bastante ojo con eso, ¿ya? La embolia pulmonar, otro embolismo pulmonar, para ser específicos, su avance, ¿no? En el tiempo va a llevarte a un cuadro crónico, ¿ya? Un cuadro crónico, con signos de hipertensión pulmonar, ¿no? Ahora sí vamos al diagnóstico, ¿ya? Y que también te van a preguntar, al menos la escala de Wells. A ver, ahí está, ¿ya? En esta escala, ¿qué se busca, no? ¿Qué se trata de hacer? A ver, perdón. Es un, es un, es un esquema en donde te van a ayudar a puntuar y según el puntaje que tú des, vas a determinar si tiene diagnóstico o no tiene diagnóstico para embolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces, mira, primero, 3 puntos te va a dar el paciente con la clínica, ¿no? Con la clínica. Además de la clínica, obviamente, presencia de trombosis venosa profunda, ¿no? De trombosis venosa profunda. Otros 3 puntos te va a dar si el paciente tiene ya el diagnóstico previo, ¿ya? Si tiene frecuencia cardíaca más de 100 latidos por minuto, si es que ha estado inmovilizado por más de 3 días o ha tenido una cirugía previa en las últimas 4 semanas, ¿ya? Estos son 1.5, 1.5, ¿ya? Si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda o ha tenido también embolismo pulmonar previo, hemoptisis y malignidad, ¿no? Un punto y un punto, ¿ya? Acá, esto, si quieres te lo aprendes, si quieres no, lo que más probable que te pongan en tu pregunta es esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, de acá, ¿no? Lo que estoy usando ahorita con la lupita. Ya te van a poner paciente con escala de Wells mayor de 6 puntos, ¿no? Ya sabes, si tienes más de 6 puntos, es muy probablemente estés ante un embolismo pulmonar, ¿ya? De 2 a 6 un paciente con moderada probabilidad de tener embolismo pulmonar, ¿no? Y menos de 2 puntos, pues un paciente que tiene baja probabilidad de tener embolismo pulmonar. Esto de aquí, al menos esto de memoria, ¿ya? Ya a mí me vinieron preguntas de eso, yo me acuerdo, ¿ya? Eso de memoria, la interpretación de esto de aquí, ¿ya? Listo. Eh, Hay otro score que es el sistema de puntuación de Ginebra, ya que ese sí ya es menos probable que te pregunten, pero por si acaso, porque ahora están preguntando cosas raras, ¿ya? Acá está, ¿ya? Los factores de riesgo, ¿no? Paciente mayor de 65 años, creo, si no me equivoco, cambiado ahora a 60, ¿ya? Enfermedad de trombosis venosa profunda previa o tromboembolismo pulmonar previo, 3 puntos, ¿ya? Cirugía o fractura en el mes previo, ¿no? Cirugía que ha requerido de anestesia, ya 2 puntos, y paciente con neoplasia activa y tratamiento con quimioterapia, ¿ya? 2 puntos. Ya pacientes con dolor unilateral de la pierna, 3 puntos, presencia de hemoptisis, 2 puntos. Igual, acá que me interesa esto, ¿ya? Bueno, y no te olvides también la frecuencia cardíaca, ¿no? Más de 95 latidos por minuto, 5 puntos, ¿ya? Y acá está, chicos, la probabilidad clínica, ¿ya? De 0 a 3 puntos es poco probable que tenga edema agudo, embolismo pulmonar. De 4 a 10 es probable, ¿ya? Y más de 11 ya pues, ¿no? Está cantado, ¿no? Es muy probable que tenga embolismo pulmonar. Y entonces para eso te sirven estos cuadritos, ¿ya? Entonces, no te olvides, ya al menos conócelos, no te olvides sus nombres, ¿no? Escala de Wells, puntuación de Ginebra, ¿ya? Eh, Eso es lo principal. Ya eso te va a servir para hacer tu diagnóstico adecuado. Ya, chicos. Ahora, en los cuadros, ¿no? De aquí que hemos visto hemos visto, ¿no? Baja posibilidad, posibilidad media y posibilidad elevada. En la posibilidad media siempre eh, pides pues tu dímero D, ¿no? Tu primera prueba de laboratorio, ¿no? El dímero D, ¿ya? Y bueno, acá tienes otras, ¿no? Gasometría arterial, marcadores cardíacos, ¿no? Troponinas y péptido natriurético cerebral, el famoso BNP, ¿ya? Puedes hacer exámenes de imágenes que ahorita vamos a ver y lo que tienes que saber sí o sí son estos de aquí, los estudios complementarios específicos para descartar, ¿ya? O para confirmar, ¿ya? Miren, acá están. ¿Ya? Pueden ser de dos tipos, ¿no? Los invasivos y los no invasivos. Los invasivos, ¿cuál es? El gol estándar, ¿no? La angiografía pulmonar. Es una técnica de cateterismo, no es una técnica invasiva, ¿no? Entran por la vena, por el acceso femoral, ¿no? La vena femoral, perdón, arteria femoral, y suben, pues, ¿no? Mediante cateterismo hacia el corazón y ven, ¿no? Ponen
El contraste, y ven, ¿ya? Es una técnica invasiva y es el diagnóstico, ¿no? Es el gold estándar. Ahora, esto se va a reservar ahora, ¿para qué? Para casos difíciles, ¿ya? De difícil diagnóstico, de difícil manejo, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, porque es bastante costoso, no te van a poder acceder. Eh, en caso de que no sea un embolismo, ¿ya? De que no sea un embolismo, sino que sea una masa, también es efectivo, ¿ya? Y puede dar falsos negativos cuando los émbolos son pequeños, ¿ya? O están muy lejos, ¿no? Están en una parte muy alejada de los bronquios. Perdón, de los bronquios, que hablo, de las arterias principales, ¿no? De las arterias pulmonares principales, ¿ya? Y mira cómo se van a ver las imágenes, ¿ya? Ahí está. Todo esto es entrando, ¿no? Mediante vía arterial e inyectando contraste, ¿no? Para ver la presencia del trombo, ¿no? Mira, acá se puede ver, ¿no? Ahí está. No sé si ven bien, pero ahí estoy señalándolo, ¿ya? Ese es tu coágulo, ¿no? Ahora mira, pues, ¿no? Por eso acá te he puesto que falso positivo para masas, ¿no? Y falso negativo con émbolos pequeños o distales, ¿ya? En fin, lo importante de esto, que te acuerdes, es que es para casos complicados y siempre ha sido el estudio estándar, ¿no? Para el diagnóstico. Es el gol estándar para diagnosticar como tal el embolismo pulmonar, ¿ya? Así se estila, ¿ya? Obviamente no todos lo van a hacer porque es costoso, es invasivo, hay muchos riesgos, ¿no? Acuérdate que mientras menos toques al paciente, va a ser mejor, ¿no? Entonces, para casos difíciles, ¿ya? Angiografía pulmonar. No la confundas con el angiotac, ¿ya? De tórax. Es diferente, ahorita vamos a verlo. ¿Ya? Y están los no invasivos, ¿ya? A la cabeza el dímero D, ¿ya? A la cabeza el dímero D. Ahorita vamos a ver por qué. Eh, Primero quiero que vean dónde está. Uy, ahí acá lo he puesto. Acá está. Ya las pruebas de imágenes, el angiotac, ¿no? De tórax. Ya ese tiene alta sensibilidad y especificidad para trombos a nivel lobar y segmentarios, pero si están en segmentos más alejados, baja un poco su sensibilidad y especificidad. Es capaz de detectar otras patologías y mira cómo se va a ver, pues, ¿no? Este ya es con radiación, pues, ¿no? Ya la típica tomografía con contraste, ¿no? Ahí está, ¿no? Diferente, ya no lo confundas entonces. A ver, perdón, un ratito. No confundas entonces con lo que es la angiografía pulmonar, ¿ya? Diferente, ¿ya? Son diferentes. Esta es obviamente no invasiva, pues, ¿no? No es invasiva. Lo metes a la maquinita, haces tus 1000 cortes, ¿no? Tus 1000 tomas y ya tienes tu tomografía, ¿ya? Ahora, además del angiotac de tórax, tienes el ecocardiograma, ¿ya? Que te va a servir también para descartar infarto agudo pulmonar, perdón, y infarto agudo de miocardio, que ojo, la clínica, ¿no? Del dolor de pecho, la disnea y eso, a veces puede llevar a pensar en un infarto agudo de miocardio, ¿ya? Obviamente tú sabes que no todos los pacientes van a venir con la misma clínica, ¿no? Algunos van a variar, ¿ya? Puede llegarte un paciente con embolismo pulmonar que te diga, que te describa los síntomas de un infarto agudo de miocardio y cuando lo estás examinando te sale con que tiene eh, infarto agudo de miocardio o embolismo pulmonar, ¿no? Entonces, por eso a veces se solicitan este tipo de pruebas, ¿ya? Generalmente para descartar infarto agudo de miocardio, disección aórtica, taponamiento cardíaco. ¿Ya? Y otra cosa que muy probablemente te pregunten es el tema de la radiografía de tórax. ¿Ya? Y algo en específico te van a preguntar que es la joroba de Hampton, ¿ya? Que es lo más sencillo de ver. Pero mira, otras cosas que puedes encontrar en una radiografía de tórax en un paciente con sospecha clínica de embolismo pulmonar, ¿ya? Vas a encontrar el corazón grande, puedes encontrar derrame pleural, ¿ya? Elevación del diafragma, agrandamiento de la arteria pulmonar. Esto es vital y clave, ¿ya? Agrandamiento de la arteria pulmonar. ¿Por qué? Te lo explicé hace un ratito, ¿verdad? Has visto que la presión va a aumentar en la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque va a haber obstrucción a nivel del pulmón. ¿No? Entonces, por flujo retrógrado, pues se va a ensanchar, ¿no? Se va a poner gorda la arteria pulmonar, ¿ya? Vas a encontrar atelectasis laminares, infiltrados intersticial, oligoemia, infarto de pulmón, ¿ya? Difícil que te pregunten algo de esto. Esto, muy probable que te lo pregunten, ¿ya? Así que, por favor, es lógico también de deducir, ¿ya? Y esto de aquí, chicos, los signos, ¿no? El síndrome de Westmark y este de aquí, que sí o sí te lo tienes que aprender porque te van a preguntar, la joroba de Hampton.
¿ya? Tú lees tu enunciado, te ponen joroba de se encuentra en el rayos X de tórax, te ponen la clínica del paciente y te ponen rayos X o tu placa de tórax, joroba de Hampton. Ya estás ante muy probablemente un embolismo pulmonar. Y ahí mira cómo se va a ver, ¿no? Así, ¿no? Una especie de joroba, ¿no? Puede estar aquí como puede estar acá en los ápices, ¿ya? Perdón, en las bases. Entonces, bastante ojo con esto, ¿ya? Eso tú ya lo puedes identificar, es bastante tosco como para que lo pasen por alto, ¿no? Obviamente, si tú ves esto, piensas que hay algo, ¿no? Ya la joroba de Hampton. Opacidad basal pleural, ¿ya? ¿Por qué? Porque las venas pulmonares se dilatan, ¿no? Entonces, por favor, no te olvides tu jorobita, ¿ya? No, no te olvides las jorobas. Ya chicos, listo. Entonces ya terminamos con el tema de las imágenes. Ahora sí, sigamos viendo a los no invasivos, también importantes. El dímero D, chicos. El dímero D, ¿por qué es importante? Porque tiene alto valor predictivo negativo. Si tu dímero D sale menos de 500 miligramos por litro de sangre, entonces el paciente no tiene embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar. Y entonces el dímero D te sirve para descartar. Si sale bajo, el paciente no tiene embolismo pulmonar y vas a buscar otras causas de su clínica. ¿Ya? Entonces te va a servir para descartar, ¿ya? Para descartar, ¿ya? Ahora, si es muy elevado, pues no. Si es muy elevado, obviamente también vas a estar ante un embolismo pulmonar, pero se puede confundir con otras patologías, ¿ya? Pero lo general es para descartar, ¿ya? Pero si está elevado, también puedes decir que sí estás ante un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Pero esto no te olvides, por favor, ¿ya? Alto valor predictivo negativo. Si sale bajo, sale negativo, es muy probable que no tenga, ¿no? Que no tenga embolismo pulmonar. Ya, entonces, libro D, no te olvides. ¿Cuándo lo vas a pedir? Lo vas a pedir cuando sospeches de que tu paciente tiene embolismo pulmonar o un tromboembolismo pulmonar, ¿no? ¿Cómo vas a sospechar que tiene eso? Por la clínica, ¿no? Ya te mencioné, ¿no? Disnea, dolor torácico, sudoración, taquicardia, taquipnea. Ya, chicos, y otra cosa que estoy seguro que te van a preguntar es eh, el EKG. ¿Ya? El EKG. ¿Qué vas a encontrar en el EKG? Vas a encontrar eso de aquí. Vas a encontrar taquicardia sinusal, ya vas a encontrar fibrilación auricular o el aleteo auricular, y vas a encontrar esto, ¿ya? Los signos de sobrecarga derecha. Esto de memoria, estos tres, ¿ya? El S1, Q3 y T3. Esto te van a preguntar, apuesto lo que quieras, ¿ah? Eso te va a venir en tu examen, ¿ya? ¿Qué significa? Es una onda S profunda en la derivación uno, la onda Q en D3 va a estar presente y la inversión de la onda T en D3, en la derivación 3. ¿Ya? Vas a encontrar también bloqueo de rama derecha e inversión de las ondas T en B1 y B4. ¿Ya? La más vital es la B1, ¿ya? Es la primera, la que le tienes que prestar mayor atención. ¿Ya? Y mira acá cómo se va a ver, pues, ¿no? Pero esto de memoria, chicos, por favor, ¿ya? Si tú encuentras cualquiera de estos tres, estás ante la sobrecarga derecha. ¿Ya? En especial esto, ¿ya, chicos? Más que nada esto de aquí. Yo sé que el ver un electrocardiograma es un tema, o sea, explicarlo es, todo es un barullo y todo. Lo que tienes que saber, aunque sea al menos, pues no es saber qué cosa hacer, a qué cosa hace referencia, ¿no? A onda negativa, onda positiva. Y ahí mira, acá está, ¿no? A ver, perdón. Ahí está. Ya mira, en D1, ¿qué vas a encontrar? Inversión de la onda S, ¿no? Ahí está, tu S profunda en D1. ¿Ya? Ese profunda. ¿Ya? Tu onda Q y la depresión de tu onda T, ¿ya? En la derivación 3. Y entonces, por favor, bastante ojo con eso. Ya no te van a poner imágenes, imposible, ¿ya? A menos que te hayan explicado. Si te han explicado o han hecho seminario de ver un EKG con estos signos, ahí, bueno, ahí sí, pues no, preocúpate y apréndelo, ¿no? Pero si no, por favor, me basta con que recuerdes qué significa cada uno de estos, ¿ya? Y al menos en qué vibraciones lo vas a encontrar. Ahí está, SQ1, Q3 y T3, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, pasamos al siguiente, ¿no? Ahora, ya vimos el diagnóstico del embolismo pulmonar como tal, un embolismo pulmonar agudo. Ahora vamos a ver cuando es crónico.
¿Ya? ¿Cuándo vas a sospechar tú ya que es crónico y vas a plantear un diagnóstico? Cuando el paciente, a pesar de haber recibido tratamiento de anticoagulación por más de 3 meses, sigue presentando síntomas. Ya vas a encontrar la presión media pulmonar por encima de los 25 milímetros de mercurio. Vas a encontrar una disminución de la presión y vas a encontrar una alteración del índice de ventilación-perfusión, ¿ya? De pulmones. Ya, mira, acá, por acá lo puse, no lo puse, acá, ¿no? Obviamente, a ver, vamos a razonar un poco, ¿no? Eso de aquí, ¿qué esperas encontrar? ¿No? ¿Qué esperas encontrar en este centellograma BQ? Si hay una obstrucción de una arteria pulmonar, entonces va a haber buena o poca ventilación, pero pero sí o sí va a haber mala perfusión, ¿ya? Mala perfusión. Ya no te olvides eso, ya no te van a preguntar eso, sí es un poco, es complicado, ¿ya? Así que, por si acaso, pero por si acaso, ¿ya? Buena o poca ventilación, ¿no? O sea, normal o baja la ventilación, pero sí o sí lo que va a estar afectado es la perfusión, mala perfusión o baja perfusión, ¿ya? No te olvides ese pequeño detalle. Ya, chicos, listo. Entonces vamos a lo siguiente, que es ya como tal el tratamiento, ¿ya? Por favor, no te olvides, dímelo D, por favor, no te olvides, ¿ya? Alto valor predictivo, por favor, no te vayas a olvidar ese pequeño detalle. Y vamos ahora sí al tratamiento, chicos, y eso es más sencillo, ¿no? Ahora, por favor, bastante ojo con este esquema, mira, ese es el algoritmo que tú vas a seguir, ¿no? Que te pueden preguntar tranquilamente, ¿no? Ahí está, ¿ya? Mira, llega tu paciente con la clínica, ¿no? Tiene bajo puntaje o tiene puntaje intermedio, le pides dímero D. Entonces ya sabes, ¿no? Bajo puntaje o puntaje intermedio, ¿no? Sospecha clínica, le pides dímero D. Si sale elevado, le vas a pedir eh, un angioten, un angiotac, ¿no? Una tomografía de tórax con contraste, ¿ya? Si los puntajes de Ginebra igual salen altos, de frente pides una tomografía, ¿ya? Si el dímero D sale normal, vas a descartar TEP, ¿ya? Con otros estudios, pero si sale elevado, pides de nuevo, pides, pues, continúas el proceso, no pides angiotac, ¿ya? Chicos, el angio en la tomografía te va a dar, pues, el diagnóstico, ¿no? Ya más orientado con muchas más posibilidades de que sí sea, ¿ya? Y bueno, vas a empezar tratamiento. ¿Cuál es la base del tratamiento de esto, chicos? Si tienes un coágulo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que deshacerte del coágulo, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trombolisis, ¿no? Entonces, tu tratamiento va por ahí. Bueno, trombolisis, tienes que romper el coágulo y obviamente evitar que forme más coágulos, ¿no? Entonces, por ahí va el tratamiento, ¿ya? ¿En qué estás pensando? Obviamente en anticoagulantes, ¿no? En anticoagulantes. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, no te olvides, importantísimo el dímero de, te apuesto lo que quieras a que te va a venir una pregunta de eso. ¿Ya? Ahora, para iniciar el tratamiento, tienes que ver esto de aquí, ¿ya? Que es el PESI, ¿ya? El PESI. ¿Y para qué me va a servir esto? Para determinar si lo vas a tratar en tu casa, ¿no? De manera ambulatoria, o si lo vas a internar en el hospital, ¿ya? Y bueno, pues, ¿no? Cumpliendo con cada uno de esos puntos, ¿no? Obviamente ese es el simplificado que te ponen en tu clase. Hay otro que es más extenso, ¿ya? Pero basta con este, ¿no? Para tomar decisiones rápidas, ¿no? Edad mayor de 80 años, con antecedentes de enfermedades pulmonares crónicas o cardiopulmonares crónicas, paciente con cáncer, eh, frecuencia cardíaca más de 110 latidos por minuto, aumento de la presión sistólica muy baja, ¿no? Mira, menos de 100 milímetros de mercurio y una disminución de la saturación arterial, ¿no? Menos del 90% de saturación de oxígeno. ¿Ya? Listo. Entonces, no te olvides esto, ¿ya? Más que nada, cuando lo vas a hospitalizar, ¿no? Lo hospitalizas cuando tiene más de uno. Si cualquiera de estas sale
uno, ya lo hospitalizas. Ya, si no tiene ninguna, entonces puedes darle manejo ambulatorio, ¿ya? Pero si sale uno, ya de frente se queda, ¿no? Se queda el viejito. Bueno, el viejito, bueno, puede ocurrir en cualquier persona, ¿no? Pero más, ¿no? Epidemiológicamente en adultos mayores, ¿ya? Heparina sódica. Ya le vas a iniciar con un bolo de 80 unidades internacionales por kilo y luego sigues con una infusión de 18 unidades internacionales por kilo de peso. Ya, esa va a ser tu primera herramienta. Ya, la heparina sódica, acuérdate que es un anticoagulante. Ya, entonces, bastante ojo con eso. Ya se va a ir determinando cómo va el avance cada 6 horas, vas a ir evaluándolo de nuevo. Ya, y luego, en pacientes, por ejemplo, que los puedes tratar de manera ambulatoria, le puedes dar heparina de bajo peso molecular. ¿No están, no? Enoxaparina, androparina, dalteparina, fondaparinux. Fonda- Fondaparinux. Acá en la cabeza, enoxaparina. Al menos apréndete esto, ¿ya? ¿Qué pacientes van a ser tratados en casa? Probablemente, ¿ya? Pacientes que ya sabes que no tienen ninguno de estos, pero hay veces, ¿ya? Hay veces que pacientes que tienen cáncer y optan por, ¿no? O sea, que solo sale que tienen cáncer, acá, ¿no? Uno positivo para cáncer, una historia de cáncer, desean ser tratados en casa, ¿ya? Entonces, para ellos, heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Heparina de bajo peso molecular. ¿Ya? Entonces, bastante ojito con eso, ¿ya? Bastante ojito con eso. Y es bueno que hacer la dosis, no te olvides, 1 miligramo por cada kilo de peso, ¿ya? La máxima dosis es de 180 miligramos, ¿ya? O sea, si el paciente es gordo, es difícil, ¿no? Un viejito ya no llega a, a más de 90 kilos. Difícil. Y chicos, luego, por favor, no te olvides a tu amiga la warfarina. La warfarina, acuérdate, por favor, se da junto, ¿no? Cuando tú empiezas con la heparina sódica, vas a darle también warfarina, ¿ya? La heparina sódica le vas a dar por máximo 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque luego ya solo vas a darle warfarina sol, ¿ya? ¿Por qué? Porque la warfarina va a ser efectiva terminado el plazo de los 5 días, ¿ya? Por eso le dejas dar heparina sódica y le das solo warfarina. ¿Ya? Entonces, ojito con eso, ¿ya? Ojito con eso. ¿Ya? Luego tienes a los trombolíticos, ahí está, ¿ya? La TPA. ¿Qué es la TPA? ¿Alguien sabe qué es la TPA, chicos? ¿Se acuerdan? Fármaco, TPA, ¿se acuerdan? ¿No? El activador, ¿se acuerdan? Activador tisular de plasminógeno, ¿ya? Es la primera línea, lo primero que vas a usar, 100 miligramos endovenoso en 2 horas, ¿no? Le vas a dar en goteo continuo. Y luego ya, pasadas las 2 primeras horas, puedes darle 10 miligramos, ¿no? En bol. ¿Ya? Y luego tienes el streptokinasa, ¿no? También endovenoso, ¿ya? 1500 unidades, perdón, 1.500.000 unidades en goteo, ¿ya? 2 horas también. Entonces, cualquiera de las dos, ¿ya? Principalmente, esa es la que más hay, pues, ¿no? La TPA, ¿ya? Trombolíticos, ¿no? Trombolíticos. Estas van a enfocarse en romper el coágulo. ¿Ya, chicos? Y las técnicas invasivas, ¿ya? Tienes la embolectomía, la fragmentación mecánica, bypass cardiopulmonar, ¿no? O sea, anulas esa arteria obstruida y la pasas, pues, ¿no? La bypasseas, como dicen, ¿no? Esto generalmente se va a hacer si es que la arteria obstruida es de gran calibre, ¿ya? O de mediano calibre al menos, ¿ya? Porque si es pequeña no van a hacer bypass, pues, ¿ya? Eso generalmente es cuando el trombo es grande y está tapando una de las entradas de las arterias pulmonares, ¿ya? Pasando el troncus, ¿no? Pasando el troncus. ¿Ya? Por ahí también filtros de vena cava, excepto si no está anticoagulado o tiene contraindicaciones para anticoagular, ¿ya? Y chicos, entonces, tratamiento, por favor, no te olvides, heparina sódica, ¿ya? Heparina sódica junto a la warfarina. Paciente que tiene el embolismo crónico, le puedes dar heparina de bajo peso molecular, ¿no? Si su sintomatología no es grave, ¿ya? Si su clínica no es grave. Y
un poco difícil, ¿no? Porque generalmente llegan con insuficiencia cardíaca derecha, pero hay casos, pues, que llegan, ¿no? Como que me está fastidiando eso, y le haces los exámenes y encuentras, pues, que ya tiene tiempo, ¿no? Y que ya ha comentado que su clínica le empezó hace 6 meses. Entonces le puedes dar heparina vaso de bajo peso molecular, ¿ya? Eh, y pacientes que tienen alguna neoplasia también se opta por darle la heparina de vaso de bajo peso molecular. ¿Ya? Técnicas invasivas para casos generalmente donde hay compromiso hemodinámico, ¿ya? Acá está lo otro, esto sí de memoria, ¿ya? Está tu tromboembolismo pulmonar agudo, que puede ser con compromiso hemodinámico o sin compromiso hemodinámico, ¿ya? Si no hay compromiso, bueno, le haces todo lo que hemos visto, pues, ¿no? Le pides los exámenes, le pides su angiotac, le pides ecocardiograma, le pides eh, biomarcadores, ¿ya? Si salen negativos o no hay nada que me indique algún riesgo, le vas a dar anticoagulación convencional, ¿no? Heparina con warfarina. Si sale algún marcador de riesgo, ¿ya? Vas a ir de nuevo, bueno, vas a empezarle lo que es la terapia de remoción activa, ¿no? Igual, si es que hay compromiso hemodinámico, ¿no? Un paciente inestable, ¿ya? Terapia de remoción activa. Le vas a poner su heparina también en infusión en bolos y vas a hacerle las mecánicas, ¿no? Que son las técnicas invasivas, ¿ya? Y quirúrgicas, ¿no? Las técnicas mecánicas y quirúrgicas, que son las técnicas invasivas. Embolectomía, fragmentación mecánica o bypass, ¿no? Filtros de vena cava también podría ser. Ujú. ¿Ya? Entonces, chicos, esto principalmente, ¿ya? No te olvides, lo más invasivo, si es que hay compromiso hemodinámico, no tienes que salvarle la vida al paciente como de lugar. Y si no, pues le haces todo lo que hemos visto. Ya no te olvides, por favor, Wells, Ginebra, bajo o medio, dímero D, ¿ya? Dímero D. Tu marcador para dímero D es 500. Menos de 500 no tiene embolismo pulmonar. Más de 500 tiene, o es muy probable que tenga, y pides un angiotac, ¿ya? Un angiotac, una tomografía de tórax con contraste, ¿ya? Entonces, por acá está, ¿dónde está? Eso de aquí, ¿ya? Esa primera parte, por favor, también. Ahí está, ¿no? Eso lo tienes que saber, ¿ya? Dímero D, si está normal, se descarta, ¿no? Ya descartaste la enfermedad. Si está elevado, vas al siguiente paso. Si en el Wells o Ginebra sale alto, ya de frente también le pides su angiotac, ¿ya? Le haces el diagnóstico y lo tratas. ¿Ya? Heparina sódica, warfarina, no te olvides, y heparina de bajo peso molecular. Ya acá están las preguntas. Uy, no quiere que me vean las respuestas, como veo acá. Ya respecto a la fisiopatología de la embolia pulmonar, ¿cuál de los siguientes mecanismos explica el colapso cardiovascular en la embolia pulmonar masiva o embolia pulmonar aguda? Hipoxia alveolar generalizada, generalizada no es, ¿no? Es focal, ¿no? La hipoxia alveolar. Hipovolemia severa. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Hipovolemia no. Disfunción del ventrículo izquierdo, aumento de la poscarga del ventrículo derecho. No, esto es lo que va a desencadenar todo. Esto es lo que va a desencadenar todo. El aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Ya dije que es la poscarga, ¿no? La resistencia de la arteria pulmonar, ¿no? Que va a brindar más resistencia a, a la contracción del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces sería tu respuesta. ¿Cuál de los siguientes hallazgos electrocardiográficos se asocia más frecuentemente a una embolia pulmonar aguda? Ya hemos visto, ¿no? Elevación de CT, no. Elevación de CT es otra cosa. Bradicardia sinusal, no. Hay taquicardia sinusal. Patrón S1Q3T3, esta es, ¿no? Esta es. ¿Ya? Esta es. Bloqueo de complemento, es de rama derecha, ¿no? Acá es bloqueo de rama derecha. ¿Ya? A ver, un ratito. Acá había... Sí les mostré, ¿no? Sí les mostré. Sí, sí les mostré. Ya. Ya, la inversión de onda T es cierto que lo puedes encontrar también, pero no es tan frecuente como eso de aquí. ¿Ya? Pero es el tratamiento más apropiado para la embolia pulmonar de alto riesgo con inestabilidad hemodinámica. Inestabilidad hemodinámica. ¿No? Anticoagulación oral inmediata, sí, ya. Fibrinolisis sistémica, heparina de bajo peso molecular, embolectomía quirúrgica directa, oxigenoterapia.
Mira, por lo que te he explicado, tú marcarías esa, ¿no? Embolectomía quirúrgica directa. Pero, primero tienes que, no es que de frente lo entras a operar, ¿no? Tienes que darle, acá está, ¿no? Terapia de remoción activa, ¿no? Le vas a dar fármacos y le vas a hacer el procedimiento pues, como tal. Tus fármacos de elección son trombolíticos, ¿no? O fibrinolíticos, ¿ya? Entonces acá, ojo con estos, ¿ya? Ojo con estos, ¿ya? Para hemodinámicamente inestable. Me olvidé de mencionarte, ya, perdón. Para cuadros hemodinámicamente inestables, ¿ya?